Hola a todos, esta es nuestra primera clase de cálculo diferencial. Hoy vamos a ver qué es una función. La definición la vamos a hacer de una forma sencilla, entonces vamos a decir que es una relación de dos o más variables, donde hay una variable dependiente y hay variables independientes. Ahora, para este video y para lo siguiente vamos a trabajar solamente con dos variables, pero más adelante trabajaremos con funciones multivariables. La palabra clave en nuestra definición es relación. Vamos a estudiar qué significa la palabra relación en función. Ahora, lo vamos a hacer por medio de un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos el mapa de una ciudad con sus 4 puntos cardinales y que cada cuadra de la ciudad está expresada en una unidad en cada eje. Ahora, si suponemos que estamos en el centro de la ciudad y que un amigo nos da una coordenada de su ubicación, nos dice que hay que ir 3 cuadras hacia el norte, es decir, tenemos que subir 3 espacios, y cuando estemos ahí tenemos que ir 2 cuadras hacia el este, hacia la derecha. Si trazamos la línea, encontramos el punto. Este sería la coordenada que ha dicho nuestro amigo. Entonces, acá la idea es saber que cada punto tiene una relación con cada uno de los ejes. En matemática, pues cada eje tiene un nombre propio. La vertical es Y y el eje horizontal sería la X. Entonces, cada punto tiene en sí una relación con cada uno de los ejes. A eso se refiere la palabra relación en la definición de función. Una función es una línea sobre el plano cartesiano, pero esa línea está llena de infinitos puntos. Y cada punto, como lo decía antes, guarda una relación con cada uno de los ejes. Ahora, por medio de otro ejemplo, vamos a explicar la dependencia o independencia de las variables. A la variable dependiente normalmente le llamamos Y, el eje vertical. A Y también se le conoce como f de x. Esto significa la función, se lee f en función de x, pero en realidad es lo mismo que decir Y. A la variable independiente la conocemos como x normalmente, que en este caso sería el eje horizontal. Supongamos que una señora vende empanadas y que el precio de cada empanada son 500 unidades monetarias, un ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Vamos a decir que Y va a ser el dinero que recibe la señora y que X es la cantidad de empanada que una persona consuma. Si hacemos este procedimiento, llegamos a la conclusión de que la función que tiene la señora sería Y, que es su dinero, igual a 500x. Ahora, vamos a hacer el análisis. La señora no puede elegir qué cantidad de empanadas consumo yo, eso lo decido soy yo. Pero, ¿qué ocurre? Que en base a ese consumo se formula la cantidad de dinero que yo le tengo que pagar a la señora. Ahora hablaremos de los tipos de funciones. Hay dos tipos de funciones, algebraicas y trascendentales. En las funciones algebraicas contamos con las funciones polinómicas. Recuerden que los polinomios son una suma o resto de términos. Entonces, esta estructura tiene estas funciones. Aquí hay dos conocidas, como son la función lineal y la función cuadrática. Más adelante haremos un video de cómo es de estos dos tipos de funciones que son muy estudiadas. Por su parte, en las trascendentales tenemos, por ejemplo, a las funciones trigonométricas. ¿Qué significa que una función sea trigonométrica? O más bien, ¿cómo la reconocemos? Es cuando en su estructura tenemos un aspecto trigonométrico, ya sea un seno, coseno, tangente. En las algebraicas tenemos a las funciones racionales. Esto viene de la palabra razón, que básicamente lo vamos a identificar es como cuando tengamos una función con estructura de fracción. Por ejemplo, f de x es igual a 3x a la 2 menos 1 sobre 4x más 3. Esto sería una función racional. En las trascendentales, por su parte, tenemos a las funciones logarítmicas. Que esto sucede es cuando en la función, en la estructura de la función hay un logaritmo. Ahora, en las algebraicas tenemos a las funciones irracionales. Las funciones irracionales son aquellas que tienen en su estructura una raíz. Por ejemplo, g de x es igual a raíz de 3x más 1. Este sería una función irracional. En las trascendentales tenemos a las funciones exponenciales. Estas funciones son muy populares, generalmente son para estudiar casos de población, cuando tenemos a la función de exponente. Y para terminar, en los tipos de funciones algebraicas tenemos a la función a trozos. Son funciones que no son continuas, hay un punto de la gráfica donde hay una discontinuidad. La vamos a reconocer visualmente, por ejemplo, f de x es igual, generalmente se abre una llave, 4x más 1, un ejemplo, punto coma, cuando x es menor que 0. Y en el caso de 3x menos 2, con la condición de que x sea mayor que 0. Eso sería una función a trozos. Estos son los tipos de funciones con los que normalmente vamos a trabajar. Para terminar, estudiaremos las funciones en el plano cartesiano. Recuerden que el eje horizontal es la x y la y sería el vertical. X positivo, x negativo, y positivo, y negativo.
Las funciones se pueden representar como una línea en el plano cartesiano. Puede ser una línea recta como en este caso o una línea curva. Las funciones también pueden tomar nombres. Por ejemplo, si nosotros a nuestra línea recta la podemos llamar la función g de x y a la línea curva la podemos llamar la función f de x. Cada línea está compuesta por la unión de infinitos puntos y estos puntos relacionan a los ejes en lo que llamamos una coordenada. Una coordenada son dos números dentro de un paréntesis donde el primer número pertenece al valor del eje de las x y el segundo número pertenece al valor del eje de las y. Si queremos identificar las funciones gráficamente tenemos que pasar una línea vertical y esta línea vertical debe cortar la función solo una vez. Notemos que a f de x la cortó una vez y a g de x también la cortó una vez, quiere decir que es función. Ahora, en el caso de nuestra otra gráfica, si tenemos un dibujo así, miren que acá lo corta dos veces, quiere decir que esto no sería una función. De aquí nace esa frase que dice que toda función es una relación, pero no toda relación es una función.